Jesucristo, en ti está nuestra esperanza. Gloria al Señor. Bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Hoy tenemos una palabra poderosa para su vida ahí en Romanos capítulo 1, y el título que queremos colocar es: Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. Así que vamos a estar mirando todo este capítulo porque el apóstol Pablo está muy animado, emocionado, escribiendo este tratado teológico a los miembros, a la iglesia de Roma, la ciudad más poderosa del mundo, la ciudad más grandiosa que en ese entonces existía, y él quiere manifestar cosas hermosas para ellos y para nosotros también. Ahora, punto primero: toda la humanidad está atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Ese es un pensamiento que tiene el apóstol Pablo. Toda la humanidad está atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Segundo punto: el rescate no sucederá tratando de obedecer las leyes de la ley del Torá y haciendo buenas obras. No. Tercero, la justicia de Dios ha rescatado al mundo a través de Jesucristo. La justicia de Dios ha rescatado al mundo a través de Jesucristo. Y cuarto, para crear la multietnia familiar de todas las culturas, de todas las razas que Dios había prometido a Abraham, está basada en la fe. Y nuevamente, así que vamos a mirar los primeros versículos del capítulo 1, versículos 1 al 7. Y aquí vamos a mirar cómo Pablo manifiesta el evangelio de Dios, qué ha hecho, qué está produciendo tanto a él como a los romanos. Y dice así la palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos en Jesucristo la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tremenda emoción de parte del apóstol Pablo para comenzar su escrito, su tratado, esta carta a la ciudad de Roma, a la iglesia de Roma. Y él está aquí declarando que él es un siervo, que él es alguien que ha entrado en un proceso en el cual ahora es un siervo de Jesucristo y de su mensaje. Y eso somos nosotros. Esta iglesia, Comunidad Cristiana Nazarena, debe tener siervos y siervas de Jesucristo, y que tengan una misión y que estén apartados para el evangelio de Dios. ¿Y cuál es ese evangelio? Las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. El evangelio significa que hay algo muy grandioso de parte de Dios para nosotros en la humanidad, que lo encontró el apóstol Pablo. Recuerde quién es Pablo. Pablo es un judío, y un judío que era de los fariseos. Estudió a los pies de un gran maestro, Gamaliel. Él era alguien que entendía la ley, entendía las ceremonias religiosas. Él entendía lo que significa la purificación a través de un procedimiento. Él entendía el culto a Dios.
Pero cuando él oyó de los cristianos, comenzó a atacarlos, comenzó a perseguirlos, comenzó a entender que esto era una herejía dentro del judaísmo, y por lo tanto estuvo ahí presente en muchas situaciones de martirio. Uno de ellos que murió ahí consentido por Saulo fue pues un hombre muy especial que llamaba Esteban, y sirviendo a Dios. Ahora, ¿cómo llegó a ser creyente? ¿Cómo llegó a ser de Jesucristo si era enemigo del evangelio, de las buenas nuevas que estaba dando Jesús? Lo hizo motivado, y lo hizo cuando iba hacia Damasco. Y allí en Damasco él tuvo una acción tremenda de ir a perseguir a los cristianos, pero vino el Señor y se confrontó con él, y llegó en un momento caminando hacia Damasco, y se apareció Jesús en una situación de una plena luz, y llegó a tumbarlo de donde él, si estaba en un caballo o iba caminando, él cayó y cayó ciego. Y allí vino la voz de Jesucristo, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él entendió: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y entonces la voz y la presencia de Jesús dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ahí se convirtió en que Jesús no era solamente un hombre, sino el Cristo resucitado y el que estaba ahí. Así que ahora él está dando un mensaje donde está diciendo que él había prometido antes de las escrituras este evangelio. Es que desde el Antiguo Testamento, y a veces como que el judío tiene ciega el entendimiento de no ver al Mesías continuamente, y que ese Mesías es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y el velo que tenía Saulo, ahora Pablo, se le quitó, y comenzó a encontrar que cada vez que se hablaba de ese ungido, de ese Mesías, ese era Jesucristo. Por eso él dice que las escrituras están colocadas ahí acerca de Jesús, el Hijo de Dios, del linaje de David. Ahora él mismo está diciendo que fue declarado Hijo de Dios con poder, desde el momento en que él resucitó de los muertos con un poder de parte de Dios. Ahora, ¿qué hace usted y qué hace yo? ¿Qué hago yo? Vamos a recibir la gracia, vamos a recibir el perdón de pecados, hemos recibido la misericordia de Dios, y somos parte de ese grupo de personas que adoramos a Dios. Así que aquí estamos, llamados a ser de Jesucristo y llamados a ser santos. ¿Cuántos de los que están oyendo han sido llamados por Jesucristo a ser de Jesucristo y llamados a ser santos? De parte mía, sí. Un día lo acepté como Señor y Salvador de mi vida, y reconocí la gran necesidad de que Él. Ahora, yo quisiera que nosotros miráramos acá el segundo punto, y es la iglesia de Roma reconocida en el mundo. Miremos los versículos 8 hasta el 13. Aquí vamos a notar cómo el apóstol Pablo está deseoso de visitar a Roma. Y dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me ha propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Muy bien, aquí tenemos entonces la salutación de Pablo a la iglesia de Roma. Recuerde que esa iglesia no solamente la reconoce Pablo en sus oraciones y la tiene en cuenta, sino que esa iglesia surge de la manifestación del Espíritu Santo en Jerusalén unos años atrás, cuando vino el Espíritu Santo y tocó a un grupo de 120.
Posiblemente dentro de esos 120 o las predicaciones que hizo el apóstol Pedro, en donde se creyeron 3,000 personas y después 5,000 personas fueron bautizadas. De ahí seguramente habían algunos que vivían en Roma y se fueron y levantaron la iglesia allí en Roma. Y dentro de esto ellos comenzaron a analizar cómo es esto de Jesucristo y a buscar una vida consagrada. Y es una iglesia mixta, es una iglesia donde hay judíos y donde hay de otras naciones, ya sean romanos, ya sean griegos, ya sean de otra cultura, y estaban mezclados. Ahora, después de unos años en Roma se le impidió a los judíos mantenerse en Roma. Entonces los cristianos que estaban en esta iglesia de Roma y eran judíos tuvieron que salir, y quedó una iglesia solo de gentiles durante varios años. Fueron 5 años. Después volvieron a retornar los judíos y habían controversias, habían situaciones en que en alguna instancia los que eran gentiles no veían la necesidad de la circuncisión, posiblemente no veían ciertos formalismos en cuanto a al procedimiento de adorar a Dios, en fin, muchas otras cosas. Y Pablo está ahí dispuesto para ayudarles en este momento. Ahora, aquí se hace mención a la necesidad de que oremos por las iglesias. Y el apóstol Pablo está orando, dice que él ha orado por la iglesia de Roma continuamente. Siempre hago mención de vosotros en mis oraciones. Era una iglesia muy importante en el mundo anterior, en el Imperio Romano, porque de allí ustedes, hermanos y amigos que me escuchan, fue el momento en que fue maltratado el cristianismo, y fueron ellos, la iglesia de Roma, que sufrió la persecución del emperador Nerón y de otros más, y de los cuales en alguna instancia fueron teas. Quemaron a los cristianos, los colocaron en alto, y los cristianos fueron llevados al circo romano, y allí ellos fueron entonces colocados por las fieras para ser atacados. Pero esa iglesia prevaleció y prevaleció y prevaleció, y las demás iglesias conquistaron al Imperio Romano. Así que Dios sabía por qué tenía que escribir de parte del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. ¿Qué desea hacer cuando va a la ciudad de Roma? Fueron años después que estuvo el apóstol Pablo en Roma, y allí aún murió por causa del imperio. Y dentro de esto él quiere comunicar dones espirituales. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos cuando nos reunimos? Debemos producir y hablar del don espiritual, de las bendiciones de Dios, de las enseñanzas que Dios tiene en su palabra, entregarlas mutuamente. Somos edificados, somos fortalecidos, somos bendecidos continuamente cuando encontramos hermanos con experiencias de vida, con experiencias en su vivencia de estudio de la palabra y de su propia existencia, y ese don nos lo entrega, confianza en Dios, milagros que hacen. Por eso muchos le pido a ustedes que compartan lo que Dios está haciendo en medio de esta pandemia. Y el propósito es aquí el ser confortados y ver fruto que abunde en nosotros. Eso es lo que tiene ahí el apóstol Pablo con la iglesia de Roma. Quiero ir a Roma, quiero visitarles, quiero conocer, darles un don espiritual y conocer los frutos. Una iglesia debe tener frutos. ¿Cuáles son los frutos que debe tener una iglesia? Los frutos que debe tener una iglesia es que allí en un lugar determinado hay capacitación en la palabra. Hay un entendimiento de que Jesús es Dios hecho hombre, que murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida. En una iglesia que tiene fruto, es una iglesia de adoración continua, levantando adoradores. En una iglesia que tiene fruto, es una iglesia que gana a otros para Cristo, y el testimonio de cada cual atrae a su familia, a sus amigos, a sus vecinos. Una iglesia de fruto es una iglesia de oración, de ayuno, de búsqueda. No es inactiva, no es inoperante.
Y yo tengo que ver a la iglesia, comunidad cristiana nazarena, cómo está, hermano querido, cómo usted está llevando un fruto en tiempos de pandemia, en tiempos de dificultad. Algunos están enfrentados a una ocupación de tareas, de trabajo. Algunos están seguramente colocados posiblemente mirando muchos videos, mirando películas y como tienen tiempo, eso lo está llenando. Pero eso no es fruto de Dios, es fruto de vergüenza. Así que sigamos mirando, porque aquí tenemos otro punto importante, es que somos deudores. Versículos 14 y 15. Usted y yo somos deudores. Y Pablo lo dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora no solamente está mirando Pablo a la iglesia, que posiblemente no era muy grande, está mirando la ciudad y está diciendo: quiero anunciar el evangelio allí, ante el emperador, ante los militares, ante los intelectuales. Pablo no tiene temor de anunciar el evangelio, y él siente que es deudor. Mire, cuando una persona realmente ha sido transformada por el poder de Dios, está muy agradecido con el Señor, está muy agradecido. Y dentro de ese agradecer a Dios, se siente que le debe entregar ese mensaje a muchas personas. Primero familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, a otros más. Y en medio de esa pasión, muchos entonces llegan a conocer de Cristo. Yo soy deudor, y parte de lo que hago como predicador es anunciar las buenas nuevas, anunciar transformación de Dios en Jesucristo, anunciar que por medio de Jesucristo evitamos el castigo del juicio eterno. Y ese mensaje seguimos predicándolo y predicándolo continuamente. Bien, aquí estos versículos entonces manifiestan esa disposición de Pablo, y al mismo tiempo está retando a la iglesia a que seamos comunicadores de un mensaje. Yo he visto a hermanos que están programándose en este tiempo de pandemia, que ha sido el de utilizar las redes sociales, pero utilizar el Zoom, que es un medio por el cual es una plataforma que puede tener una reunión de amigos, de familia, y conversar. Y han hecho esas reuniones. Hace ya 15 días el pastor Pablo nos hablaba de cómo él formó una red de comunicación con su familia todos los días, hablando de Jesucristo, y ha sido desde 8 años atrás que lo ha llevado, pero que en este tiempo de pandemia, que eran cada 8 días, ahora es cada día, teniendo experiencia, una familia extendida. Gloria a Dios, porque somos deudores del evangelio. Queremos que otros lo sepan, queremos que la gente cambie, queremos que Dios no tenga que castigar a la humanidad por su causa de pecado, y por eso dejó a Jesucristo como mediador. Miremos los versículos 16 y 17, porque aquí estos versículos nos hablan del poder del evangelio. El poder del evangelio. Esto es lo que decimos nosotros: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí está dando a entender cómo el evangelio es transformador. El evangelio y Cristo como Señor del evangelio transforma la vida de un hombre en su mente y en su corazón. El evangelio se manifiesta el poder de Dios a través del evangelio. Ese poder de Dios que quiere hacer a hombres a su imagen y semejanza. Hombres que en algún momento están rescatados de la ira de Dios. Hombres y mujeres que pueden tener una vida ahora diferente, una vida de restauración y de libertad.
esto es lo que hizo, podríamos decir, Martín Lutero y otros más, esta parte tan importante: no me avergüenzo del evangelio. Ahora, ¿usted se avergüenza de ser cristiano? ¿Usted se avergüenza de que alguien diga que usted es un evangélico, que es protestante, que es cristiano? Terrible. Y parte de mi vida desde mi juventud fue enfrentarme, o desde mi niñez enfrentarme aún en el colegio por ser cristiano, porque en realidad yo quería tener un vínculo con Dios más en una situación del espíritu que no a través de imágenes. Y entonces yo vi cómo me fueron maltratados por compañeros de estudio que me golpeaban, o como profesores que me golpearon, pero esto no quitó en mí el deseo de presentar y decir: yo soy un cristiano, yo soy evangélico, yo soy un protestante, yo soy uno transformado por el poder de Jesucristo. No se avergüence. No se avergüence. Si usted cree que allá en su empresa, por el hecho de decir cristiano, va a ser limitado, no importa que usted sea limitado, porque eso significa que algunos no querrán la fe de Cristo, no querrán su cambio. Pero el evangelio es transformador. El evangelio hace que usted tenga un giro de 180 grados. El evangelio entonces hace que nosotros podamos, a través de la fe en las obras de Jesucristo a favor nuestro, quedar justificado y perdonado. En el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Entonces nosotros tenemos que decirle: si usted cree en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que murió por su vida, por sus pecados, y murió para transformarlo, si usted lo cree, Dios lo perdona y lo salva de la condenación eterna. Ese es el evangelio. Es algo maravilloso, fácil de tomarlo, pero se necesita un corazón de arrepentimiento. Se necesita agarrarse de la obra de Jesús en una cruz, manifestado en sangre y en dolor, para ser tú y yo justificados, recibiéndolo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y a partir del versículo 18, todo cambia. Podríamos decir durante unos grandes capítulos el libro de Romanos, porque ya no va a hablar el apóstol Pablo del evangelio, de las buenas nuevas, de la libertad, de la liberación, sino ahora va a mirar que realmente todo ser humano es culpable ante los ojos de Dios. Y aquí es donde usted necesita enseñarle a la gente dónde va la ira de Dios contra uno o contra otro. Miremos los versículos, por lo menos los versículos 18 al 21. Vamos a encontrar aquí, porque el propósito del evangelio es evitar la ira de Dios que se recibe por la fe en Jesucristo. Y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, mujeres aquí también están incluidas, que detienen con injusticia la verdad. Pero porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Todo ha cambiado. Es un giro que hace ahora el apóstol Pablo. Ya no está hablando de los beneficios del evangelio, ya no está hablando de las vivencias de ser del Hijo de Dios sobre nosotros. Ahora va a decir: el hombre es culpable ante los ojos de Dios, todo ser humano. Y una de las cosas que a él le conduele es esta: de que Dios y su grandeza, su deidad, se ha manifestado por las cosas visibles, por las cosas que son la creación misma. Si somos personas que miramos y somos objetivos y analizamos, podemos desde una flor, desde un animalito,
desde ver a una criatura, un niño, ver la mano de Dios y la gloria de Dios. Y los niños van comenzando ellos a entender que todo esto tan bonito lo hizo Dios cuando hay una madre y un padre que le están motivando. Como nací en un hogar cristiano, a los 7 u 8 años, en medio del huerto de mi abuelita, entendí que todo lo que había allí, los árboles frutales, las flores que había, los pajaritos que llegaban y los frutos de los cerezos a los cuales yo me montaba, me encaramaba, sentía, esto es la creación de mi Dios, esto es la obra de Dios, esto es obra de Dios. Y yo alababa a Dios a los 8 años, creyendo firmemente que estaba disfrutando de la creación divina. Porque si queremos ser sinceros y no guardamos egoísmo en el corazón, podemos declarar: hay un Dios arquitecto, constructor del universo, de la tierra, del agua, del mar, de los ríos, de la parte vegetal, de los animales y de nosotros. Y por eso dice acá: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Uno admira la obra de un hombre o de una mujer, lo que hace, y puede uno quedar sorprendido de la habilidad. Por ejemplo, en la construcción, uno puede notar cómo alguien puede hacer de un hogar tan hermoso y bello, y entrada de luz, y cuando se coloca, bueno, los pisos y el baño, y uno dice: caray, esa idea es de alguien que tuvo una originalidad. Y Dios ha tenido grandes ideas y originalidad en su creación. Pero habiendo tenido un concepto de Dios, de que Dios es el arquitecto, que Dios es el constructor, que Dios ideó todo lo creado, no han glorificado a Dios, ni se le ha dado gracias. Tristemente, ha entrado en ese momento, entraron cosas en la humanidad, como la evolución, como el Big Bang, que todo ha sido a través de un proceso de explosión. Y entonces nos volvimos personas en que, si creemos en Dios, creador de la tierra, lo dejamos como si nada. No le glorificamos, no lo honramos, y se va perdiendo ese entendimiento por lo creado para conocer al Dios que es invisible pero real. Se envanecen los razonamientos, como dice el versículo 21, y el necio corazón se va entenebreciendo. Se va entenebreciendo el corazón y la mente. ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo puede suceder? Sucede porque cuando no estamos dispuestos a honrar y glorificar a Dios, nuestra mente se llena de egoísmo, y aquellos que se quedan sabios son necios en su opinión. ¿Cómo estamos ahora? ¿Será que todo el mundo cree la existencia de Dios? No, al contrario, la niega y la reniega. Nuestra cultura occidental, desde Europa, Estados Unidos y toda América, teniendo el conocimiento de Dios, muchos han renegado de Dios y no les ha interesado. Esta es la época donde este medio que es este celular, que tiene comunicación de una u otra forma con otros, usted anda divagando su mente en eso, pero nunca tener en cuenta a Dios, nunca adorarlo. Miren los muchachos, están continuamente dele, y están deleitándose en Dios, no en su propio ego, en sus chistes tontos, en sus juegos bruscos. Eso es el dolor. Y amados hermanos, yo les digo que si nosotros no cuidamos a la siguiente generación, la siguiente generación se puede corromper como los otros.
Y usted, querido padre, querida madre, si usted no es firme y no tiene, entonces va a ver a unos hijos simplemente viviendo en sensacionalismos raros, pero nunca teniendo el corazón para Dios. Y aquí está la acusación de Pablo más adelante, cuando en los versículos 23 hasta el 27, leámoslo. Es el dolor. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones avergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto es la generación rebelde. Esta es los hombres y mujeres que cambian la gloria de Dios y no adoran a Dios, que es bendito por los siglos de los siglos. No hay culto a Dios. Entonces se buscan la idolatría. Se busca a quien ofrecerse ellos mismos. Y parte de lo que está mirando el apóstol Pablo en la antigüedad es que cambiaron la imagen de Dios por imagen de hombres corruptibles, de aves, y dieron adoración a las aves, dieron adoración a los cuadrúpedos, a los reptiles. Y así todavía hay naciones como China, donde los meses del año se les da un valor a cada uno de estos animales y se le da adoración. Y tristemente toda esta pandemia ha venido de China. Y si no fue hecho en un laboratorio, esta situación del virus fue producida por una circunstancia de comer lo que no debe comerse. Y entonces ese virus que está en los animales se pasó a los hombres cuando comimos de esos animales. Sí, como el murciélago, como otros animales. Ahora, aquí viene la autoridad de Dios. Aquí es que Dios los deja, Dios los entrega. Mire, aquí hay varios momentos en los que dice la Biblia de la rebeldía del hombre, de rebeldía de la mujer. Dios los entrega a la inmundicia, a lo que está en sus corazones, a lo que ellos caprichosamente quieren hacer, y son entregados a ellos porque cambian la verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios está escrita en este libro sagrado, la palabra de Dios. La verdad está establecida para que nosotros podamos entender el orden de nuestros cuerpos, el orden de nuestras situaciones de vivencia mutua. Y se cambiaron. Ahora entonces nosotros podemos ver que en vez de adorar a Dios por los siglos de los siglos, se exaltan otras cosas. Y por eso Dios los entrega pasiones. Y esas pasiones, desde el momento en que Pablo está en el Imperio Romano, sabe que ya están sucediendo. ¿Cuáles son? El homosexualismo. Esto no es nuevo. Esto estaba desde el Imperio Romano. Esto estaba ya entre el César. Eso ya estaba entre los filósofos, como puede ser Aristóteles, puede ser otros de ellos, Platón o qué sé yo. Estaba ya. Y comienzan a dar una filosofía de vida totalmente contraria. Y aunque hablan del amor y de la belleza, lo hablan en una forma contraria. Entonces Dios los entrega esas pasiones. ¿Qué hacemos ahora con nuestra cultura latinoamericana y con los países donde ahora pues los matrimonios pueden ser matrimonios entre un hombre con un hombre y una mujer con una mujer?
Ay, que si usted habla en contra de ellos ya es homofóbico, que usted entonces, y pueden a usted perseguirlo porque decimos, apreciamos a la mujer y al hombre, pero no apreciamos sus conductas, no apreciamos su forma de actuar. No es correcto. Y para eso estamos acá con el Evangelio. Y aquí nos dice que de igual modo, entonces la Biblia lo tiene. La Biblia no lo tiene solamente en Romanos. Vayamos allí al libro del Antiguo Testamento, de Génesis y otros más, que nos hablan ya sobre esta situación de fracaso de la humanidad. Y dice la palabra que ellos han dejado, también los hombres, dejando la naturaleza de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. No es natural, porque el hombre tiene un cerebro diferente al de la mujer, pero son sus decisiones, sus caprichos. Y ahora, queriendo honrar la libertad de cada cual, se honra el capricho, se honra sus decisiones, mas no es natural, no es como debe ser establecido. Y si se va a mantener una sociedad, se mantiene en familias fortalecidas, familias fortalecidas. Sigamos mirando la palabra en los versículos 28 en adelante. Y como ellos, versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Tremendo. Aquí está muy fuerte el apóstol Pablo, muy rígido, muy determinante, pero así es Dios, y es la voz de Dios a través de este hombre ungido en el Espíritu Santo. Y yo quiero hablarle a la iglesia, porque aquí hay hermanos tibios. En esta iglesia hay personas que son de tibieza. Su idolatría ya posiblemente no es una imagen, es el estudio, es el trabajo, es el deporte, es su propia familia, su cónyuge, el dinero, la fama, el placer, la vanidad y el supuesto progreso. Estás muy ocupado, no puedes tener un tiempo con Dios diario. Estás muy ocupado, pero estás trasnochado viendo videos, películas, engaños y mentiras, falsedades. Y a eso te entregas, a eso te metes. Seguro cuando terminemos acá y usted almuerza, inmediatamente colocas alguna de las vivencias como Amazon o Netflix o otro más, y comienzas a meterse en la cautividad de los videos, de las películas, y no tienes espíritu de Dios, porque Dios no puede habitar en un espíritu, en una vida opacada por Dios. Le es difícil para usted mantener aún este mismo momento, estar reunido sabiendo que usted hace parte de la comunidad cristiana nazarena. Entonces, hermanos, aquí tenemos que orar mucho a Dios, porque el enemigo Satanás está para traerte un ídolo, para cargar de parte tuya. Y créame que el trabajo se ha vuelto un ídolo en este tiempo de pandemia. Absorbe terriblemente el tiempo. He hablado con varios, no es con uno solo. Es que no me dejan, pastor. En la mañana, en la tarde, al fin, el fin de semana y todo. Ore a Dios y pida: Señor amado, eres tú lo principal y lo primero. Y tú, Señor amado, tengo que entender que tengo que diezmar mi tiempo para ti también, amado Dios. Y no lo estoy haciendo. Y mis esfuerzos y mi talento, Señor, tengo que también diezmarlo para tu gloria. Y mis recursos, diezmarlo para tu gloria.
Es que Dios tiene que aplaudir. Aquí usted no ve un Dios muy suavecito, ¿sí? Y a veces uno de pastor está diciendo, no te preocupes, Dios te perdona, no te preocupes, no lea la Biblia, no te preocupes, no ores, no te preocupes, no des a la casa de Dios, no te preocupes. Y tenemos en la iglesia ladrones, tenemos en la iglesia mentirosos, tenemos en la iglesia envidiosos, tenemos en la iglesia injuriosos, soberbios, desobedientes a los padres, tenemos en la iglesia gente desleal, tenemos gente sin afecto natural, tenemos gente sin misericordia. Entonces el retrato del apóstol Pablo, que ha venido con todo este gusto de dar, es algo contradictorio. No hay otro tratado como el de Romanos donde hay contradicción. Y usted va a encontrar acá que el apóstol utiliza una situación de hablarle al judío y al gentil y le hace preguntas, ¿sí? Y en medio de esto está utilizando la forma de la idea de pensar en un judío y le hace preguntas y él responde, y la idea de un gentil le hace preguntas y él responde. Por eso vale la pena que esto es el fundamento del evangelio. Leer Romanos varias veces nos hace comprender cómo es Dios. Yo quiero que estemos reflexionando un poco, porque parte de lo que ha hecho la cultura occidental, pseudo cristiana, es levantar el ego a nosotros y colocarnos a niveles de dioses. Y ahora tenemos niños que son dominantes con los padres. No quiero esto, no quiero aquello, hagan esto, aquí, lo otro, y si usted qué, y ahora si no, yo a usted ya lo demando, papá, a usted le digo, le traigo la policía, como pasa en Estados Unidos, hago esto, hago aquello. Estados Unidos va a tener un derrumbe porque han dejado que Dios sea el centro de sus vidas. Y ahora hay insatisfacción en todo aparte. Y ahora va a llegar. El amor hacia sí mismo no es el centro, es el amor primero a Dios y después de ese amor nos amamos nosotros y amamos al prójimo. Es una cadena, hermanos queridos. Por eso yo tengo celo para la iglesia y mi mensaje al final no es muy agradable, porque he estado mirando a la comunidad nazarena de Modelia y me conduele cómo usted fácilmente cambia la gloria de Dios por la gloria humana, cómo usted está en los triunfos temporales de la vida y no los que son eternos. Tremendo. Tenemos que estar meditando, orando a Dios. Por eso tenemos que orar. Y yo sé que el próximo sábado, 1 de agosto, vamos a tener un tiempo de ayuno, porque yo no tengo capacidad para mantenerme en dignidad. No tengo capacidad para llevar una vida agradable. Yo necesito influencia divina. Necesito el poder del Espíritu Santo. Yo necesito que me amoneste Dios. Yo necesito que me jale esta oreja y la otra también. Yo necesito que también me alabe y diga, estás haciendo bien esto, Carlos, pero en esto no me gusta, no me agrada. ¿Tenemos temor de Dios? ¿O queremos ser este tipo de personas? Dios permitió la pandemia, Dios permitió esto, Dios lo permitió para cerrar ciertos hechos de pecado. Aquí mismo al frente de esta iglesia se cerraron las discotecas, se cerraron durante tantos tiempos, cuando nosotros rogábamos a Dios que no dejaban hacer un culto un viernes, donde venían como jauría gente para tomar, embriagarse y estar ahí en una situación sensual en uno y en otro lado, y la gente salía gritando para pedir que entraran a este lugar, al otro lugar, al otro lugar. Por esta pandemia, gracias a Dios, están cerrados estos negocios, están cerrados sitios de promiscuidad. Si lo hacen a puerta cerrada, en secreto, que no lo vea la autoridad de una ciudad, el policía,
Y sabemos que muchos lo están haciendo clandestinamente, porque es que las pasiones no esperan, ¿cierto? No esperan. Aquí está, hermanos, para que usted analice. Siga leyendo Romanos. Ya vamos para entrar al capítulo 3, los que estudiamos cada día la palabra. Y hoy yo les estaba escribiendo cómo el Señor está aquí hablando si vale la pena las personas que hayan sido israelitas y judías, si tienen algo de beneficio. ¿Y qué sucede para nosotros los que somos gentiles? Esta es la sabiduría de Dios. Que Dios extiende la mano a la pobreza humana, a su desgracia de pecador, a través de su Hijo Jesucristo. Que usted no se salva por obras, usted se salva por la gracia de Dios en Jesucristo, que muere por sus pecados en la cruz del Calvario, pero que resucita para tener esperanza de vida eterna para nosotros y que ha triunfado. Mi situación está en que Él me gobierne y me haga a la imagen de Él, de Jesucristo. Por eso nos llaman cristianos. ¿Sí? Y el mismo apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Yo lo que debo pensar como Cristo, hablar como Cristo, caminar como Cristo. Ahora por eso me dicen cristiano. Y yo quiero ser de las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Por qué no oras conmigo? Y terminamos en este momento dando a entender que tenemos enseñanzas poderosas de parte de Dios a través de la carta de los Romanos. No puedes guardar las bendiciones que Dios te ha dado. No puedes dejar de dar testimonio. Hay hermanos que me deben testimonios de que en este tiempo Dios ha hecho cosas maravillosas, porque a su pueblo en medio de la pandemia lo está levantando, lo está bendiciendo. Oremos también por los que sufren esta calamidad de estar allá en la UCI, internados. Hay algunos líderes espirituales que están en eso. Oremos por nosotros. Levante sus manos. Amado Padre Celestial, hoy venimos a acercarnos a ti en devoción, con cánticos, con oración, pero ante todo con tu palabra. Y tu palabra, Señor amado, es clara de parte del apóstol Pablo. Las bendiciones del Evangelio son muy grandes y gratificantes. Las bendiciones de las buenas nuevas en Jesucristo son revolucionarias, transformadoras, liberadoras. Pero tengo que entender que debo de tomar decisiones claras en mi vida para que tú seas el Señor de mi vida. Sé que tú has hecho todo para perdonarme y no ser juzgado con un juicio de castigo eterno en tu obra aquí en la tierra. Te hiciste hombre por eso. Pero Dios, cuando leo esta carta, este tratado de Romanos, Señor amado, aquí está la culpabilidad de la vida humana. Aquí está la culpabilidad de cada nación, de cada hombre, de cada mujer, aún de niños acá. Dios, tú te has manifestado y no hemos querido adorarte como debe ser. Aún, glorioso Dios, esta es la época de que hermanos reciben bendición, pero en sus bendiciones está primero el estudio, primero el trabajo, primero el deporte, primero la familia, primero el dinero, primero la fama, primero el placer, primero la vanidad, primero el supuesto progreso, y no dejar que tú utilices como tú quieres, Dios. Yo no tengo, Señor amado, una autoridad mayor que la tuya, amado Dios.